veces lo revisamos. Y aquí en estos textos escogidos podíamos seguir muchas líneas de reflexión y de ver el obrar de Dios, pero yo me voy a centrar hoy en las dos protagonistas principales y un tercer más. Hay más personajes, si no protagonistas, importantes dentro del libro de Esther, e incluso sabemos que tenemos también dos versiones de Esther, pero en eso no voy a entrar. Nuestras Biblias evangélicas, protestantes, tenemos una sola versión y yo, centrándome, les invito a reflexionar hoy bajo dos mujeres y sus estrategias de dignificación y salvación, y un tercer personaje que es Mardoqueo, un hombre de fe que indirectamente también actuó para salvación de su pueblo. Este libro de Esther se considera más bien una novela histórica, cuyos episodios sucedieron en Susa. Ahí también está el texto del que ayudan el de Nehemías, el de Esdras y el del mismo Esther. Susa era una de las capitales del imperio persa durante el reinado de un rey llamado Jerjes o Asuero. Este libro nos presenta el origen de una fiesta muy importante en el pueblo israelí, la fiesta del Purim, que habéis escuchado en el capítulo 9, que esa fiesta ahí fue inaugurada y es una fiesta con un tinte más que religioso social, porque se invita, se convida, se hace fiesta, se hacen banquetes el que puede, ¿no? Y sobre todo se acuerda del pobre, del que no tiene y se le lleva, como en nuestro contexto diríamos quizá Navidad, que por ejemplo en América Latina uno siempre se acuerda del necesitado y del vecino o del hermano de la iglesia, y se comparte de lo que uno puede tener en casa, ese día especialmente. Pues Purim tiene que ver con esa fiesta que no es, si bien no como la Pascua, el Pesaj, que hasta hoy día se celebra, que también el Purim se celebra hasta hoy, no es tan relevante, diríamos, pero sí es una de sus celebraciones importantes. Se dio cuando o porque Dios salvó a un pueblo, a esa comunidad, en un periodo de persecución y de crisis. Sabéis que, bueno, está la historia, como ya he dicho, no en territorio israelí, sino están en uno de esos tantos periodos en que eran llevados cautivos, y esta vez están allí cautivos por los persas. Y allí, por ejemplo, el libro de Esther, si leéis, los que lo habéis leído, o los que no, los desafío a ver si encuentran el nombre de Dios. En ese libro nunca se menciona el nombre de Dios explícitamente. Y por eso también tuvo problemas para entrar en la canonicidad, e incluso del mismo pueblo israelí y también bueno, eso me puedo ahondar ahí ya. Hasta ahí lo dejo, pero en realidad yo tomé clases con una judía sefaradí en el hebreo, en un centro de lenguas, y ella nos mostró con el texto en hebreo que sí está el nombre de Dios ahí, 3 veces está. Así lo menciono de paso. Es interesante, el nombre del tetragrama para Dios, el Yahvé, está ahí escondido, porque decían, estamos en un pueblo no nuestro, estamos, digamos, por estrategia religiosa y política incluso, no aparece, pero está ahí. Aunque vamos a ver más adelante que implícitamente sí está ahí Dios. Bueno, el caso que este libro también nos presenta propuestas de cómo lidiar con un poder despótico y con quienes lo ejercen. Se privilegia una acción de influencia y de manipulación abierta en un primer momento, aunque ya vemos el final del malvado Amán, por odiar a un pueblo para esa época, un pueblo extranjero en su territorio, ¿no? Un pueblo despreciado. Y
Y ahí podemos hacer una lectura actual de la inmigración, que en esa época eran por conquistas y porque los llevaban a fuerzas, ¿no? Y conquistaban sus territorios. Y hoy mucho de la inmigración tiene que ver con otro tinte, en búsqueda de mejores condiciones de vida, aunque también hay una guerra, que ya no me voy a ahondar en eso, que también tiene ese tinte un poco de conquistar territorios. Y pues allí nos presenta este libro cómo Dios salvó a un pueblo que por intervención de sus fieles Dios obró. Bueno, es que quiero no ahondarlo. Y también en Basti encontramos en esa mujer primera, la primera reina, consorte del rey, una mujer que fue valiente, porque la mandaron llamar en pleno banquete y ella dijo: no voy. ¿Por qué? Los que habéis leído la historia sabéis, porque quería lucirla delante de todos sus amigos y los políticos, etc. Y decía, para que vean lo bella que es. Pero ese llamado se hizo días después de haber iniciado los banquetes. Y sabemos los banquetes sin ninguna, digamos, fuera del ámbito de fe, pues son banquetes donde corre el vino, etc. Y Basti dijo no, defendió su dignidad de mujer, y ni aunque fue el mismo rey el que la mandó llamar, dijo no voy. Ahí hay un indicio de que esa mujer se hizo valer, y aunque le costó el trono y aunque le costó el exilio, no le importó. Y bueno, está esta otra segunda mujer aquí, protagonista, que se vale de su estatus de reina para, aún exponiendo su vida, logró salvar a su pueblo del exterminio. Y así está constituido pues este relato de liberación. Y sobre todo podemos ver que cómo Dios, con ese actuar de Esther, pero ahora es que aquí quisiera hablar mucho, pero no me quiero tardar tanto, o ahí tengo mucho para compartir. Esa reina arriesga se arriesga por su pueblo. Voy a enfatizar en esto. ¿Y qué estrategia usó? Ayunad, dijo. Ayunad junto conmigo a todos, por mandato, por medio de Mardoqueo, que era como sabemos que era su cuidador, y Mardoqueo le hizo saber. Aquí hay una de sus frases que habéis escuchado, más famosas de este libro, que le dice Mardoqueo ante la ambivalencia al inicio de Esther, le dijo: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, para tu territorio. Es decir, mira, Esther, si tú no quieres arreglar tu vida, porque sé que es eso, así van las leyes hoy, si tú no lo haces, Dios de todas maneras salvará. Esa convicción de este hombre, Mardoqueo, es realmente grandiosa. Y entonces Esther se armó pues y recordaría su fe, porque además recordó que estaba en un país extranjero, aunque no lo sabían, ella no era persa. Ella en realidad se llamaba Adasa, su nombre en hebreo. Y se había puesto Esther, o el tío le puso Esther, el tío primo, más bien, le puso Esther de Ishtar, de Aserá, de Astarte, de Astarot. Era la diosa de la fertilidad y del amor para esos pueblos cananeos en esa época. Le buscó un nombre llamativo, interesante, y para que no dudaran en ningún momento de dónde venía, etc. Y en esa determinación que toma Esther, fijaos, ella se va a exponer a que si el rey no le da el cetro, no le extiende el cetro de oro,
signo de poder y de poder, de soberanía, pues ella iría a la horca, la mandaría a matar. Pero ella tuvo esa valentía, esa decisión y decir, bueno, si perezco, ¿lo habéis oído? Que perezca. Pero así también no dijo voy a hacerlo sola. Ella sabía que tenía que tener el respaldo de todo el pueblo, de toda su gente. Y así lo hizo. Ayunad por mí. Y ahí está implícito esa dependencia de Dios. Ayunad por mí, dijo. Y luego, ya sabemos en qué termina la historia. En que Dios permitió y dio favor a esta mujer delante del rey y así permitió que su pueblo se salvase. Los protagonistas desempeñaron su parte, es decir, los fieles que habían de Dios, y así contribuyeron también a esa voluntad de Dios, a la preservación de la vida, al respeto de la dignidad humana. Y así también el mal fue, es decir, los planes malvados fueron destruidos. Esto nos queda así claro, pues, que los hijos de Dios hemos de estar siempre dispuestos a colaborar con nuestro Dios como los agentes reales, humanos, los agentes de Dios. Y diríamos, ¿qué nos enseña este libro? Nos preguntaríamos hoy, ¿qué nos enseña este libro? Esther y Mardoqueo y todo el pueblo en otro país que no era el suyo, a manera de conquistados, fueron la esperanza, fueron ese medio que Dios usó. Y hoy, hermanos, nosotros, con esa fe que Dios nos ha dado, con esas cualidades, con todo lo que Dios nos ha dado, también representamos la esperanza de Dios para el mundo hoy. Algunos podemos sentirnos incluso también extranjeros, pero no importa si nacimos o no. El punto es que Dios nos ha traído o nos tiene con propósitos grandiosos, donde nos tienen hoy, como Esther, o a Gaza, como a Mardoqueo y como a todo un pueblo que se asió de Dios, pidió a Dios, ayunó no un rato, sino ayunó 3 días, porque el ayuno también simboliza olvidarme de todas de todo lo que me distrae y centrarme en buscar a Dios y en rogar a Dios y en abrir mi corazón a Dios. Ese también tiene la intención cuando ayunamos, centrarme en Dios, en escuchar a Dios y en rogarle a Dios, en abrirnos ante su fuerza, ante su sabiduría, ante su voluntad. Y así, hoy podemos sentirnos, hermanos, desafiados. Que el creyente en momentos de crisis, y yo creo que estamos en crisis casi desde hace algún tiempo, en crisis constante, ¿no? Podríamos pensar como mundo, como fieles, desde 2020, desde el COVID hasta hoy día, no hemos parado una cosa, otra. Y como iglesia somos desafiados a seguir siendo ese signo de esperanza, de ser la sal, como escuchábamos en el desafío de Jesús. Que no dejar que perdamos ese sabor,
esa fuerza que solo Dios da. No ser un simple espectador pasivo o un reaccionario, no a favor, sino a veces por nuestras propias formas de ver la vida, de pensar. No, es tiempo de unirnos y de saber que hoy somos agentes de Dios en ese proceso de salvación y de liberación para un mundo que se nos presenta más lleno de signos de muerte, la misma creación que gime. Y recordar que en nuestra lucha no estamos solos. Esa es otra gran verdad. Y asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Dice allí, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué grandioso! En esa noción que Dios nos da de sabernos agentes como en hace, ¿qué será? Por lo menos 2500 años. Nos recuerda otra vez que no estamos solos, que la lucha, habrá siempre lucha, lo vemos, porque estamos en un mundo incompleto, sin Dios, sin el reino total de Dios, y esa es nuestra esperanza. Un día se extinguirá todo lo negativo, pero mientras tanto estamos en esa lucha, en esa dualidad, digamos, también nosotros mismos, muchas veces tentados a hacernos al lado que no honra a Dios. Y Romanos 8:31, y con esto termino, pregunta, ¿qué pues diremos a esto ante tanta cosa que nos desafía, ante tantas situaciones adversas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no necesariamente nosotros, nuestra vida, sino su reino, y también de paso Dios nos bendice, nos guarda. Que Dios nos siga alumbrando con su palabra, hermanos. Que recordemos que somos agentes de Dios hoy, pero también que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre nos dará la salida ante nuestras propias necesidades. Amén. Vamos a entonar un canto que es un himno que nos recuerda que a veces las aguas están encrespadas en el mar de la vida y nuestra barca parece que se hunde, pero el Señor va ahí, el Señor nos saca adelante siempre. Maestros, encrespan las aguas.